y en el ICONA, y luego también estuvo trabajando en consultoras ambientales, ¿no? Y luego desde el año 1998 trabaja en Greenpeace, donde empezó trabajando como responsable de las campañas de bosques, ¿no? Y bueno, haciendo cosas pues, de investigación de bosques, temas de incendios forestales, lucha contra la tala ilegal, la deforestación y la protección de los bosques primarios. Y bueno, ahora aborda la crisis climática, la biodiversidad, poniendo el foco en la deforestación, la rendición de cuentas y el deber de vigilancia del sector corporativo, ¿no? Luego a su izquierda está Jesús Charco, compañero, buen amigo mío también desde hace muchos años. Nos conocemos desde el año 1986, si no me equivoco, más o menos. Y bueno, Jesús es geógrafo, director ingeniero de montes. Y bueno, Jesús lleva muchísimos años dedicado a la conservación de la naturaleza en distintas facetas. Es autor de 8 libros, fundamentalmente dedicados a la flora, fundamentalmente árboles y arbustos del ámbito mediterráneo, tanto de España como del norte de África. Es el director del Centro de Investigaciones Ambientales del Mediterráneo, que es una ONG que ha puesto en marcha la iniciativa Sembrando Historias, que es una iniciativa que lo que pretende es contribuir a la compensación de la huella de carbono de la industria cinematográfica española, pero desde una perspectiva ecosistémica, ¿no? Tratando de que todo lo que se haga de compensación de huella de carbono a través de Sembrando Historias pues, bueno, tenga una utilidad no solamente para compensar la huella de carbono, sino para regenerar nuestros ecosistemas, ¿no? Luego a su izquierda está Ana Méndez, que también es bióloga y empresaria. Es cofundadora de la empresa Mrs. Greenfield, que es una consultora especializada en la implementación de prácticas responsables dentro del sector del cine y del audiovisual. Ha trabajado con productoras, plataformas de streaming y cadenas de televisión para reducir el impacto ambiental de las producciones sin comprometer la calidad técnica y creativa de estas producciones, ¿no? Por otro lado, ha liderado iniciativas para integrar estándares internacionales de sostenibilidad en la industria audiovisual española y su enfoque combina estrategias personalizadas con herramientas prácticas para facilitar la transición hacia modelos de producción más verdes y responsables. Y luego, por último, allí al extremo, está Yolanda Costas, que es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Sevilla y cuenta casi con 20 años de experiencia en la gestión de clientes y proyectos, habiendo trabajado con destacadas agencias internacionales. Actualmente, bueno, desde el año 2019 trabaja en la empresa Creast y desde el año 2020 colabora estrechamente con el Departamento de Sostenibilidad de Creast, ¿no? Especializándose en el análisis y gestión del ciclo completo de la industria cinematográfica española, producción, distribución, exhibición, festivales y premios. Ha trabajado con importantes clientes del sector y actualmente es la responsable del área de subvenciones y sostenibilidad para cine de Creast. Y además desarrolla una amplia labor formativa, tanto en la ECAN como en la SCAP, y además es profesora titular del Máster de Cine Sostenible de la Universidad de Alcalá. Así que, pues nada, con estas 4 interesantes personas que tenemos aquí, que espero que nos aporten muchas cosas sobre compensación de huella de carbono y sobre cómo se está haciendo todo esto, pues, bueno, voy a hacer una pequeña introducción. En la actualidad la industria audiovisual cada vez está más comprometida con la sostenibilidad ambiental, consciente de que toda producción, por pequeña que sea, deja una huella ecológica. Desde los desplazamientos a la energía que los rodajes se utiliza para poder rodar, así como los materiales, cada elemento suma un impacto, ¿no? Entonces, por ello, muchas productoras están incorporando estrategias para compensar su huella de carbono. Sin embargo, no todas las soluciones son igualmente efectivas ni respetuosas con el medio ambiente. Entonces, bueno, si os parece bien, pues comenzamos a hablar sobre este tema, ¿no? Bueno, la primera pregunta que tengo para vosotros: ¿cuáles son los principales focos de huella de carbono en una producción audiovisual? Que quizá es una pregunta más para vosotras que estáis más en ese ámbito, ¿no? Bueno, pues lo primero, buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar aquí y compartir este espacio en este día marcado. Impactos. Es verdad que nosotras somos muy del dato. Y cuando nosotros empezamos en 2021, 2020-2021, lo que faltaba era esa línea base, ¿no? Esa pregunta de cuánto impacta, ¿no? Cuánto es la huella de carbono de una película, pues no existía ese benchmark. Lo que teníamos era información sobre Hollywood, sobre lo que había hecho Spider-Man, y decías, esto no es lo mismo. Entonces, cuando después de 5 años que va a hacer ya que estamos levantando estos datos,
Sí que es cierto que nosotras que trabajamos en todo tipo de formatos y trabajamos desde los originales de Netflix o de Amazon o de Movistar, de plataformas, pero también en cortos, en programas de televisión, como digo, todo tipo de formato, pues es verdad que los impactos pueden cambiar. No es lo mismo estar rodando en un plató que estar haciéndote La Sociedad de la Nieve, ¿no? Entonces, bueno, en este caso nosotras sí que vemos que existen unos impactos que afectan, ¿no?, a esta huella ambiental, que la medimos normalmente en huella de carbono, transversales, como comentabas, el transporte de personas, de mercancías, el consumo de energía, tanto si estás en localizaciones en exteriores a través de generadores como si estás en plato con a veces también generadores, pero consumo de energía eléctrica. Y luego todo lo que tiene que ver con los residuos, todo lo que tiene que ver con lo que comemos. A vosotros os pasará igual, cuando te metes a medir la huella de carbono asociada al catering, a lo que consumimos, dices, wow, que estamos dando de comer a 100 personas todos los días durante 3 meses, durante 6 meses, y eso si estamos trabajando en A3 Media durante todo un año, ¿no? Y eso es mucha huella de carbono. Entonces, bueno, es verdad que esos puntos para nosotras son bastante claves. Luego hay un montón de impactos que tienen una ligazón indirecta con la huella de carbono, pero digamos que estos para nosotras serían un poco los principales. El transporte, el consumo de energía, residuos y el catering. Bueno, sí, coincido con Ana, la verdad. Aunque sí que, por ejemplo, desde la industria española de cine independiente hay cierta variación, que normalmente viene determinada primero, lo hemos visto por el género que nos estamos dirigiendo. Bueno, lo mismo con un documental, con largometraje, con una serie, con un programa de televisión, ya el género nos va a determinar dónde vamos a tener un mayor impacto. Porque un documental, pues sí, normalmente... Perdón, ¿me escucho muy fuerte? No, vale. Entonces, el género nos va a determinar y el presupuesto. Porque si tenemos mucho presupuesto vamos a gastar mucho. Y va a normalmente ir asociados a comidas, a materiales que vamos a comprar e incluso a alojamiento. Nos vamos a traer gente de fuera porque tenemos capacidad de traernos talento exterior. Entonces, también viajes y en alojamientos tenemos mucho impacto. La tipología, pues, no, por ejemplo, época o fantasía, nos va a requerir muchísimos efectos especiales, mucha construcción. Entonces, material y residuo a lo mejor hay veces que se pone por encima incluso de la energía si estamos rodando en plató. Entonces, datos absolutos, como dice Ana, pues está tal vez en movilidad como general de la industria, pero va a depender mucho de la característica de la producción que tengamos. Y lo va a determinar el presupuesto, normalmente. Bueno, yo creo que un poco. Bueno, con el tema de la compensación, yo siempre que hablaba con Greenpeace siempre me insistían, bueno, tú estás mucho con la compensación, pero bueno, hay que reducir, ¿no?, antes que compensar, ¿no? Entonces, ¿qué medidas de reducción de impacto pueden implementarse antes de pensar en la compensación? De todo, ¿no? De todo. De todo en todas las categorías. Normalmente hay como 7 categorías de emisiones como principales, ¿no?, que abordamos cuando vamos a hacer un plan de sostenibilidad, que son pues la energía, los transportes, los alojamientos, el catering, materiales, residuos, agua en escena, impactos ambientales, contaminación sonora, lumínica, todo. Es que realmente todo tiene un impacto y hay que trabajarlo. Y cada producción de forma independiente, según cómo el departamento, el director y su equipo quieran enfocar el proyecto, va a cambiar, ¿no? Totalmente. Para nosotras es muy importante estar en la preproducción. Al final esto se trata de tomar mejores decisiones y decisiones basadas en experiencia, en dato y en ciencia. Entonces, para nosotras, cuanto antes entremos en un proyecto, incluso hemos estado en diseños de producción y la verdad es que el poder estar acompañando a los equipos en cómo haces ese propio diseño de producción. Nos pasó en una serie que por diseño de producción estábamos rodando en verano, en sequía, en una zona en Cataluña que tenía restricciones hídricas y tenía que llover mucho, porque era mucho drama y entonces siempre llueve. Entonces, claro, cuando te encuentras en un contexto de crisis climática en el que tienes a la sociedad y a la gente local que no puede abrir el grifo a partir de las 3 de la tarde o que está sin poder regar sus cultivos, ¿cómo tú vas a poner allí tus cubitas de agua y no es que yo estoy haciendo cine, ¿no? Entonces, esto es complicado.
Entonces, esto va del diseño de producción. Si esto seguramente lo hubiéramos decidido para otro momento, en otro lugar, pues nos hubiéramos quitado un problema. En este caso en concreto, se tuvo que retrasar la producción, con el dineral que eso supone, ¿no? Entonces, ya digo, para nosotras esto va de acompañar a los equipos, de ser un departamento más, de integrarnos en la toma de decisiones. Las directoras y los directores son importantes, el cast es importante, pero sí, o sea, la selección de proveedores, la selección de productos que compras, cómo reutilizamos. En España tenemos una industria que es un orgullo, la reutilización de materiales, tanto de atrezo, de vestuario, y cuando salimos fuera y nos vamos a estos mercados internacionales y en sostenibilidad hablamos con nuestros pares estadounidenses, canadienses, que pensamos que son como wow, pues alucinan, porque en estos países tan adelantados no reutilizan y tienen serios problemas culturales como para que sus industrias cinematográficas entiendan que eso es una medida buena, ¿no? Que trae cosas buenas y no es una medida de pobres, ¿no? Entonces, bueno, para nosotras tiene que ver con eso y tiene que ver con, hablamos antes de, y se mostraban aquí, unas producciones maravillosas que ponen en valor nuestros ecosistemas y biodiversidad y las localizaciones naturales, en espacios naturales protegidos, el trabajo con los departamentos de localizaciones, estar con ellos, el que las administraciones públicas entiendan qué es hacer cine y qué permisos son los que tienen que dar a los cineastas es importante. Y vemos que tener equipos que velan porque esos ecosistemas y esa naturaleza tan única que tenemos en la península se preserve también va porque cuando vamos allí y vamos a rodar una serie, vamos a rodar una película o un corto o un documental, salgamos de allí sin que parezca que hemos estado allí, ¿no? Restaurando y conservando los espacios. Entonces, bueno, para nosotras reducir va y evitar va antes que, desde luego, compensar. Y tiene que ver con contar con especialistas y con personas que te puedan acompañar. Miguel Ángel quería... Yo quería agitar el avispero ya. Vaya por delante que yo creo que cualquier sector económico se plantee su incorporación a la transición ecológica es un avance. O sea, no solo el sector eléctrico, el sector de transporte, el sector agroalimentario, yo creo que todos los sectores tienen que hacer sus deberes y todos en casa tenemos que hacer los deberes. Yo creo que esta mirada hacia la huella es un ejercicio necesario, ¿no? Y esto lo dice el Papa Francisco, o lo decía, y está en su Laudato Si, que cumple 10 años, ¿no? O sea, lo decía hasta el Papa. En el sentido que la industria o el sector cultural lo haga, me parece loable y lo aplaudo, ¿no? Pero cuidado con los compañeros de viaje. Estos días voy a poner algunos ejemplos. La Feria del Libro de Madrid calcula su huella de carbono, la reduce y la compensa. ¿Quién es su compañero de viaje? ¿Lo saben ustedes? La mayor empresa contaminante de España, Repsol. El mayor emisor de gases de efecto invernadero, cuyo 96% del negocio es el petróleo y el gas, y que tiene una pequeña parcela del business en los biocombustibles, no sabemos qué son, y también planta árboles y compensa. Quiero decir, el Festival de Cine, y así aquí ya voy a agitar un poco, de San Sebastián, no, perdón, no, me equivoco. El de Málaga. No, de San Sebastián. No, el de Málaga también. Los dos. Bueno, es decir, aquí, no, pero el de Málaga, el discurso de Repsol aparece, la flota aparece, los biocombustibles aparecen, es decir, que es muy parecido a la Feria Libre, por eso los comparaban. Es decir, quien nos va a hacer ese cálculo y quienes nos van a dar las soluciones son los que provocan los problemas. Cuidadito. Pero no, un matiz. Sí, por eso decía que agitaba la víspera. Que le hace sí. los cálculos que somos, por ejemplo, nosotros. Nosotros somos agentes libres que de forma independiente calculamos y el impacto está, aunque Repsol efectivamente es un patrocinador, proveyendo de biodiesel, por ejemplo, para el Festival de San Sebastián, como indica. Es que son, o sea, que no es
parte y parte. Vale. Bueno, yo, coincido desde el contigo en punto de vista cuestionar. ecologista, Sí. nos parece que no son buenos compañeros de viaje, nos parece que es una forma de legitimar la permanencia de los combustibles fósiles y ellos están muy interesados en patrocinar la cultura, patrocinar eventos, patrocinar festivales. El año pasado hemos visto cómo grupos musicales se desmarcaban del cartel porque patrocinaban este tipo de empresas o algunas entidades financieras, yo creo que cada vez más. Y ahora ha surgido el tema de Israel o Palestina y cómo empieza a haber también caídas de cartel de muchos grupos que no quieren participar porque el propietario de esos festivales, ya termino, son empresas vinculadas a la ocupación de Palestina. En fin, yo creo que aquí quién está detrás, quién patrocina, también tiene un peso en el relato. ¿Vale? Y yo creo que también, más allá de calcular la huella, es quién te pone las soluciones. Ya está. Bueno, yo quiero, Pues, si puedo. Hombre, lo bueno que tiene la industria española independiente es que realmente quien está detrás es el gobierno y la financiación privada. Entonces, quieras que no tienes una gran base económica limpia, de forma objetiva. Entonces, sí que es cierto que tenemos que diferenciar. La industria del cine son muchas patas. Como tú indicas a festivales y premios, pero las productoras es otra. Sí, sí, no, otra por eso te metía la feria claro, del libro. Claro que, el mundo de la cultura en sí. general y seguramente el mundo también de los museos tiene esta tentación. Es decir, ¿quién tiene músculo económico aquí? Pues las grandes del IBEX, que están muy interesadas en aparecer como salvadoras del clima. Cuidadito. Claro. Perdón. Pero bueno, Bueno. es que mete toda la industria, la sala de exhibición, las pobres que están ahí viviendo, luchando para que la gente vaya al cine, o las distribuidoras, pues un poco juntar ¿no? peras con manzanas y por lo menos. Pero la reflexión es muy buena, siempre buscar de dónde sale el dato, me parece súper correcto, si hay interés o no en este dato y quién está detrás financiando, por supuesto, eso sí que me parece súper clave. Bueno, como Jesús no ha dicho nada todavía, Sí. ¿qué diferencia existe entre una compensación bien diseñada y una que puede llegar a ser perjudicial para el ecosistema? A ver, la compensación es, como yo creo que se viene diciendo, es la última de las soluciones. O sea, lo importante es reducir, y cuando ya no se puede reducir más, habrá un momento que habrá un impacto. Entonces, ese impacto, cuando ya es inevitable, bueno, pues se cometerá. Pero luego habrá que compensar un poco de alguna forma, habrá que establecer unas medidas compensatorias. Y esas medidas compensatorias lo que tienden es a, bueno, entre otras cosas, cuando se genera un impacto sobre un ecosistema, con la producción de la película o con la actividad que sea, pues es intentar, cuando se van las cámaras, cuando se van los vehículos, cuando se va el personal, pues dejar aquello conforme estaba. En algunos casos no siempre es fácil. Eso es lo mínimo. No siempre es fácil. O sea, cuesta dinero, cuesta trabajo y sobre todo cuesta muchas veces disgustos a las personas que han conocido los ecosistemas por la restauración que se ha hecho. Hay pésimas restauraciones y ahora mismo tenemos una ley de restauración de la naturaleza en Europa muy flamante, muy espectacular, que ha tenido también su gente que estaba en contra. Pero en esta restauración de la naturaleza hay mucha, ¿cómo diría yo?, mucha chapuza. Y hay mucha chapuza en el sentido de que cualquiera vale para restaurar. Es decir, teniendo una titulación, teniendo una empresa, teniendo tal, pues venga, lo hago yo, pues no, yo te lo hago más barato. Y llega allí y te pone cualquier cosa. Es decir, donde hay un arroyo fluyendo entre piedras, juncos, hepáticas, con sus peces, sus libélulas, un ecosistema acuático X, ¿no? Entonces pues llegan, te hacen ahí un canalito de hormigón, te ponen 2 patos y te ponen dos arbolitos, ¿no? Y bueno, pues ya está otra vez restaurado. Claro, eso no es restaurar. Eso es intentar poner un parche, salir del paso, cobrar y a correr, ¿no? Lo interesante es pues, tener una base científica, que antes se comentaba, tener una base científica, tener una base sólida de cómo era el ecosistema, que se ha dañado y eso mismo intentar recuperarlo. A veces es imposible, por mucho que nos esforcemos, en recuperarlo al 100%, pero por lo menos dejarlo lo más próximo posible a como estaba. Y por otro lado, con la compensación de las emisiones, de todo, pues ahora mismo está muy de moda la compensación por la huella de carbono. Es decir, aquí hay una huella de carbono, hay un impacto, vamos a, no a mitigar, sino vamos a intentar reducir y compensar todo eso que se ha emitido. ¿Cómo? Pues hoy por hoy una de las soluciones es plantar árboles. Está ya registrado por el Ministerio, por el MITECO. Entonces pues hay unas guías, hay unos registros, en fin, hay toda una serie de normas, ¿no?, para poder hacerlo. Y claro, plantar árboles pues, es una solución aparentemente buena. Es decir, yo contamino, procuro reducir la contaminación, pero a poquita que no puedo reducirla, pues la compenso plantando árboles para que esos árboles pues, den oxígeno, absorban carbono y más o menos de alguna forma, pues, no sé, compenso dentro de la medida de lo posible.
Eso también está bien, es muy buena solución, tanto restaurar como luego compensar. Pero claro, estamos en las mismas. Yo he visto restauraciones y compensaciones, y dice, vamos a poner 1000 árboles. Estos 1000 árboles van a absorber pues tantas toneladas de carbono. Pero esos 1000 árboles al año siguiente están secos, los 1000. Pero en la página web de quien lo ha hecho, pone, ya llevamos 230.000 toneladas de carbono absorbidas Pero eso no puede ser con en un los proyecto 25 años que Miteco, llevamos ¿no? trabajando. Perdón, Jesús, eso no puede ser con un proyecto Miteco, ¿no? Que tienes que tener una garantía de mostrarlo al ministerio. Que si no tienes un... Sí, sí, hay veces que se registra y hay veces que no se Tenemos registra. claro, claro, digo, si está O sea, a veces a nivel de registrado. prensa Vale, o perdón. a nivel de... Y vas y están las Sí. plantaciones secas. Pero otras veces, aunque estén vivas, pero es que resulta que donde había pues, un matorral, hay un bosquecito, hay un poco pichulero, ¿no? Pues ahora llegan y te ponen pues 1000 pinos. Entonces dices, bueno, vale. Como el pino aguanta y crece bien y tal, bueno, pues ya está, es que es lo que ponemos, y además que es nuestra especialidad. Entonces, el pino es un árbol extraordinario, es muy ibérico, muy, muy autóctono, pero claro, donde tenías mucha diversidad de árboles, arbustos, matorrales, tal, o no había nada, era sencillamente un pastizal. Pero dices, bueno, pues en este pastizal vamos a hacerlo. Entonces, bueno, pues te ponen árboles de crecimiento rápido. Pero luego, además, cuando vemos el registro del Miteco, hay una cosa curiosísima, ¿no? Que lo conoceréis bien, ¿no? Tú, que te voy a contar. Pues los árboles, hay un listado, pues los árboles que más carbono absorben, cuando miras el listado, los 7 que más absorben a lo largo de su vida, en los primeros 30, 40 años, pues son todos exóticos. No son de la península ibérica. Los 7 primeros. Pero claro, cuando llega alguien, pues una empresa de, no sé, unos técnicos, ven eso, vale, aquí hay que compensar huella de carbono, ¿no? Pues ¿qué árboles ponemos? Obviamente, los que más carbono absorben. ¿Y cuáles cogen esta lista? Que es del Ministerio, que no es de un grupo ecologista, no es de un ingeniero que ha hecho, ¿no? La lista oficial del Ministerio, y vale, pues vamos a poner los primeros de la lista. Y te encuentran los eucaliptos, los laris, los cedros. Entonces, claro, es que es lo que más absorbe. Una empresa que quiere absorber carbono, que quiere compensar su huella, ¿qué hace? Pues vale, pues cuanto más árboles, cuanto más absorban, mejor, ¿no? ¿Qué es lo más barato? Pues lo que más absorben porque hay que poner menos. Pues blanco y en botella. Vamos a poner eucaliptos, ¿no? Yo, o sea, no me puede gustar más tu intervención. O sea, de verdad, súper necesario. Gracias. De verdad, es que es muy importante que esto se sepa. Y es muy importante que se sepa que los ecosistemas son mucho más complejos, que el objetivo final nunca debe ser... O sea, ese concepto de neutralidad, no, mira, las emisiones las has tenido, las has soltado. Y ahora lo que estás haciendo es, bueno, pues guardar esas emisiones en algún lugar con otras acciones, ¿no? Pero las emisiones las has soltado y lo que tienes que ir es a reducir. Los clientes principales para los que yo trabajo tienen una política de no compensación. Netflix, Amazon, no compensa. No porque no crean en esto, ellos tienen unos acuerdos internacionales con ONGs, con especialistas, en los que lo que hacen es proyectos complejos, holísticos, de restauración de ecosistemas, avalados y verificados además por expertos internacionales, entre los que se incluyen también ONGs, pero no permiten a las productoras aquí compensar, porque la probabilidad de generar un greenwashing con eso y no enfocar tu dinero en reducir, sino enfocarlo en compensar, es alta. Y porque nos encontramos con cosas que incluso hay personas que piensan que es que lo que tienes que hacer es comprar bonos en el Amazonas, cuando tú estás haciendo tu impacto aquí y cuando aquí hay profesionales de la restauración, de la conservación, que necesitarían eso y a ti te están vendiendo que es que tú que te vayas a mirar al Amazonas, ¿no? El Amazonas, pues cuando impactes allí, ¿no? Porque aquí hay mucha necesidad también. Entonces es verdad que nosotras, a mí me gusta mucho cuando hablamos de compensación de huella de carbono, yo siempre hago un símil de mi casa, que para mí esto es como si tú tienes la bañera de tu casa con el grifo abierto y la bañera empieza a desbordar, ¿no? Y las emisiones sería ese agua que empieza a desbordar la bañera. Pues en lugar de cerrar el grifo y cortar ese agua, lo que estás haciendo es coger una fregona y limpiar muy rápido y secar lo que se está desbordando de la bañera. Cuando lo que deberías hacer es cerrar el grifo. Pues esto es lo que tenemos que hacer, cerrar el grifo y dejar, ¿no? Y si tenemos que poner y darle a la fregona,
por favor que sea efectivamente con proyectos y con profesionales que lo que hagan es mirar por esas cuestiones ecosistémicas, identitarias, y que no plantemos pinos en lugares en los que no corresponde, ¿no? O sea, yo quería decir que plantar un árbol está sobrevalorado. Es decir, pensamos que el Día del Medio Ambiente hay que plantar un árbol. Un 5 de junio no es una época para plantar árbol. Pero bueno, es decir, si algún político quiere tener un gesto con el medio ambiente, planta un árbol. Es decir, el hecho de plantar un árbol no significa nada. Todos sabemos que si no lo riegas, que si no lo cuidas, si no le pones un vallado, un jaulón para que no se lo coman los conejos, las vacas, si no vas a verlo dentro de un tiempo. Es decir, es como tener una mascota. Tú no compras una mascota y dices, mira, qué bonita la mascota. Habrá que darla de comer, habrá que llevarla al veterinario, habrá que saber... La idea de que plantar un árbol es algo bueno se equivoca. ¿Cuántos miles de colegiales, de estudiantes han ido a plantar un árbol? ¿Cuántos políticos han plantado un árbol? Lo que necesitamos son ecosistemas. Yo no voy a repetir lo que ya han dicho, es decir, pero no valoremos en exceso plantar un árbol, porque lo que hay que hacer es cuidar las cosas. Voy a hacer el ejercicio que han hecho los compañeros y compañeras anteriores. Vamos a ilusionarnos con eso, la enorme superficie forestal que tiene nuestro país. Tenemos una riqueza brutal, somos el país más biodiverso de Europa, con el mayor número de espacios protegidos, con una diversidad de especies, de tipos de bosque. Tenemos un problema. Tenemos un problema. Durante el siglo XX hemos aumentado enormemente la superficie forestal. O sea, podríamos decir, no necesitamos árboles. Es que tenemos tantos árboles que lo que hacemos es, necesitamos gestionar esos árboles, necesitamos gente que gestione, necesitamos gente que siga sacando resina, que siga aprovechando el corcho, que siga gestionando los montes productivos, que no se abandone la superficie forestal. Es decir, necesitamos medidas que nos ayuden a mantener el CO2 que está fijado ya en el territorio. O sea, es como cuidar a una cosa y descuidar otra. Es decir, no, vamos a conservar lo que tenemos. Es una pena que no podamos compensar gestionando o mejorando lo que tenemos, que ese es el gran error. Entonces, hemos sobrevalorado que plantar es lo bueno. Y esto genera una burbuja, hay un negocio de gente que planta árboles, gente, empresas, colectivos, que ven un mercado y dicen, oye, que la tonelada de carbono está a tanto, pues vamos a ver qué es lo que fija más, plantamos, y la incertidumbre del cambio climático, si va a haber una sequía, si va a haber un incendio, si eso va adelante, ya lo resolveremos. Pero los especialistas dicen que la incertidumbre sobre las plantaciones de especies exóticas, monoespecíficas, o sea, de una sola especie, no adaptadas, igual eso que se pensó en fijar, esas toneladas de carbono, igual dentro de 10 años o de 15, pues se han evaporado, ¿no? Por lo tanto, en esta burbuja de la compensación de carbono hace falta una mirada ecosistémica y necesitamos restaurar. Y todo lo que sea ir por la vía rápida, por la fijación, es seguramente un riesgo de perder lo que se ha invertido. Y bueno, pues yo insisto, si os sugieren plantar árboles, no lo hagáis. Si os sugieren cuidar bosques, hacedlo. Pero bueno, a mí me preocupa mucho porque sabéis que hay un montón de empresas que están lanzadas en una carrera desbocada y además a mí me entristece porque tienen buena voluntad. O sea, hay empresas que no es Repsol, pero bueno, hay empresas que con un impacto ambiental mucho menor, pero que tienen interés, que hay una voluntad de esos propietarios por plantar árboles, por hacer algo, por compensar su huella de carbono, porque inevitablemente una actividad industrial o una actividad productiva tiene un impacto y tiene una huella de carbono. De todas formas, Entonces, la industria cinematográfica aún yo creo que no es muy afín a la compensación. No es donde están poniendo el foco. Es muy residual quien compensa. En el cine español suele hacerlo más los eventos porque no pueden evitar su impacto, porque si la gente no va, no puede suceder el evento y obviamente han de compensar. Y entonces yo creo que es como el último eslabón de, bueno, es mi voluntad, reduzco todo lo que puedo, lo que más lo compenso.
Y a nivel privado, a nivel producción, es algo muy, muy residual de equipos que están muy concienciados y lo hacen por voluntad. Y sí que es cierto que se intentan buscar proyectos como el que comentáis, ¿no? Proyectos que aporten. Creo que todavía ese problema no ha llegado a nuestra industria como tal, a la nuestra, a la cinematográfica. Pero en ese caso, cuando hay que compensar, ¿qué criterios debería cumplir un proyecto para ser considerado una compensación ética y efectiva? Porque eso no lo mismo poner encinas que poner eucaliptos, ¿no? Pues no es lo mismo poner eucaliptos de plantón que encinas de bellotas, ¿no? Que debería cumplir. Yo creo que ya hemos esbozado un poco la idea de que lo que tiene futuro son ecosistemas o restauración, procesos de recuperación del suelo con arbustos, con vegetación, pues que sea del entorno, viendo los escenarios de cambio climático, hacia dónde vamos, qué tipo de lluvias, qué tipo de temperaturas. Tenemos que imaginar los veranos como el del año pasado, ¿no? 4 horas de calor, poca lluvia, en fin, necesitamos adaptar los paisajes al cambio climático y por lo tanto tenemos que ver qué especies más, el término técnico es ruderal, pero las más menos exigentes, ¿no? Las más adaptadas, las más que aguanten estos veranos que empezamos a tener en la península y la respuesta al fuego, ¿no? Que también está ahí. Entonces se trata de restaurar, de imitar procesos de la naturaleza y evitar la vía rápida del CO2, ¿no? Yo creo que mirar solo el árbol y su tronco es mirar a corto plazo. Sí, básicamente es eso. Plantar árboles yo siempre he dicho que está muy bien, pero no es la solución. La solución es conservar lo que tenemos. Muchas veces se escucha cada vez más, ¿no? Que el problema de los montes españoles que están abandonados. Es una gran desgracia porque hay miles y miles de hectáreas que están totalmente abandonadas y una preocupación enorme, ¿no? Pero claro, yo cuando veo un bosque abandonado es que me encanta. Porque un bosque abandonado implica porque tiene las especies autóctonas, especies nativas, creciendo a su libre albedrío. Y cuando un bosque ha evolucionado durante millones de años abandonado, pues qué bonito, ¿no? Entonces ahora hay que gestionarlos. Muy bien, vamos a gestionarlos. Hay incendios, hay una serie de beneficios que los propietarios quieren obtener, bien, gestionémoslos, ¿de acuerdo? Pero claro, respetando mucho lo que hay allí. Cuando vamos a compensar una huella de carbono, cuando lo que queremos hacer es plantar árboles para compensar esa huella de carbono, cuando llegas a un terreno, lo primero que hay que hacer es evaluar ese terreno. Es decir, ¿qué da este terreno? O sea, ¿hasta dónde podemos llegar aquí compensando? Obviamente hay que hacer un estudio previo no ya solo del suelo, del clima, de las tendencias climáticas a futuro, sino también la vegetación que hay allí, la fauna que hay allí. Porque habrá momentos en que ese terreno sea mejor no tocarlo. Porque puede tener incluso especies endémicas de bichillos, de lo que sea, insectos, invertebrados o plantas. Pero ya que nos ponemos a plantar, pues obviamente lo que hay que plantar es autóctono. ¿Y qué es lo autóctono? Bueno, por lo del terreno. Es decir, no es que no podemos tener un listado de esto lo que hay que plantar. Hay que ir al terreno, verlo, evaluarlo y decir, bueno, es que esta es la vegetación que mejor va a ir aquí. Y hay que ver los restos de vegetación natural que quedan por el entorno y en base a eso, pues poco a poco, pues gestionando las especies que hay que poner. Ese listado que he comentado del Miteco, bueno, pues si tiene más especies o menos, que compensen más o que compensen menos, pues se puede, yo creo que desde mi punto de vista, totalmente ignorar. Y si tienes que compensar 500 toneladas de carbono y compensas 300 porque las especies y el terreno que tienes no da para más, pues yo creo que no habría que rasgarse las vestiduras. Si son 300 toneladas, pues 300 toneladas. Es que las tablas dicen, no, es que este evento o esta producción ha provocado, ¿no? Pues unas 500 toneladas. Vale, hay que compensarlas. 500, pues tenemos aquí un terreno que son 8 hectáreas. 8 hectáreas. Si metemos estas especies autóctonas, no compensa. ¿Qué hay que hacer? Pues meter otras que absorban más carbono. Pues eso es un error. Es un error de gestión, es un error de estrategia, es un error, desde mi punto de vista, claramente ecológico. Y si lo que queremos es compensar y ser sostenibles, y estamos haciendo algo que va en contra de eso, que tú dices, vale, plantamos árboles, muy bonito, vamos a plantar árboles, pero si plantamos eucaliptos o plantamos cedros, obviamente eso ni es ecológico ni compensa nada. Es al revés. O sea, a veces se plantan árboles, lo que decías tú, que hay que plantar, que sí o que no, se hace más daño que beneficia a la naturaleza plantando determinados tipos de árboles. Vamos, especies exóticas.
Y si son invasoras ya ni te cuento. Entonces, yo quiero aprovechar pues, para dar un toque, ya desde aquí, desde la academia, pues para convencer al Miteco, para convencer a la industria del cine, para convencer a quien hace eventos, a quien hace todo, que si no llega a las 500 toneladas, ¿no?, que tiene que compensar y se queda con 300 porque las especies autóctonas que se plantan es que no dan para más, pues no es de que se queden 300. Y que no pedir ni exigir más, porque ese terreno no da para más. No sé si me va a preguntar ahora después la que ya hemos hecho o no. Tú cuenta lo que tú quieras, tampoco... Bueno, con la Gala de los Goya, que se celebró en Granada, como sabéis, en febrero, pues tuvimos una ocasión de compensar la huella de carbono de este evento. Entonces tenemos allí unas parcelas que nos dona el ayuntamiento, donó a una asociación, que a su vez colaboramos con ellos, y en el terreno que tenemos para reforestar, para plantar estos árboles, para compensar esta huella de carbono, pues no entra lo que realmente se necesita. ¿Por qué? Porque estamos poniendo encina, porque estamos poniendo acebuche, porque estamos poniendo lentisco y porque estamos poniendo coscoja. Y claro, con estas especies más los restillos que quedan por allí, nuestra idea es que en el futuro allí se haga un bosque. Pero no un bosque cualquiera, sino el bosque que antiguamente hubo. Lo que queremos es restaurarlo. Teniendo en cuenta las tendencias del cambio climático, hemos metido menos encina y más acebuche. Y la encina, claro, en los mejores suelos, obviamente, para que tenga más posibilidades. Pero claro, se juega con todo esto y al final, pues ahora nos hemos encontrado un poco con el problema de que todas esas toneladas de carbono que había que compensar, pues ya veremos si somos capaces de hacerlo. Pero es que la naturaleza es así. Claro. O sea, es que esto no es un balance de pérdidas y ganancias. Yo soy bióloga y de la Universidad Complutense, y mi profesor de restauración de ecosistemas era Luis Balaguer, un genio. Y él hablaba de la memoria de los ecosistemas, ¿no? Y me acuerdo que en clase nos ponía como ejemplo un proyecto que él participó en Kuwait, después de una de las muchísimas guerras que ha sufrido esta gente, pues en una zona en la que había habido un montón de desplazados de regiones enteras que habían tenido que movilizarles por la guerra, aquello se había quedado totalmente devastado y aquello antes era un espacio de pastores. Y entonces les contrataron a un equipo de profesionales de restauradores de ecosistemas para ver cómo podían restaurar ese espacio, ¿no? Y un poco él hablaba de la memoria del paisaje porque él decía, claro, lo que nos hubiera salido a todos sería plantar, ¿no? Llegar allí y ponernos a plantar. Aquello, cuando ellos llegaron, era un desierto. Y empezaron a echar para atrás en la memoria del paisaje y empezaron a preguntarse qué era antes de la guerra, ¿no? Y es cuando encontraron estas zonas de pastoreo. Al final, el ejercicio de restauración que tuvieron que hacer es muy curioso porque lo que hicieron fue tirar piedras. Llegaron un momento que la conclusión fue decir, señores, traigan camiones con piedras. Y todo el mundo dijo, pero ¿y esto? O sea, esto estaba financiado por Naciones Unidas, etcétera. Era todo un movimiento social, de justicia social con este pueblo. Entonces, claro, quedaba muy raro porque la expectativa era que hay que plantar. No, traigan piedras. Necesitamos piedras. Y empezaron a esparcir piedras. Meses después, pocos años después, aquello volvía a ser una zona de pastoreo. ¿Por qué? Porque lo que estaba pasando es que por toda la degradación de esos espacios, lo que ocurría no es que las semillas que tenían que arraigar en ese terreno no estuvieran, es que se volaban. Y lo único que necesitaban era un lugar donde agarrar y donde quedarse, ¿no? Y esas eran las piedras. De tal manera que muchas veces las acciones de restauración de ecosistemas, nosotros pensamos en nuestro imaginario que tienen que ser como muy invasivas, ¿no? Tenemos que hacer un agujero, tenemos que meter un árbol grande, tal, no sé qué. No, a veces basta con piedras. Entonces, esto es muy poco sexy. Y es verdad que estamos en un sector que lo que busca es el espectáculo y lo sexy, ¿no? Estamos en el audiovisual, es el cine. Pero la restauración de ecosistemas no siempre lo es, y a veces manejamos unos tiempos que son los de la naturaleza y que, pues bueno, Asterix y Obelix también en uno de los cómics hablan, ¿no? De decir, wow, es que plantan una semilla y nace un árbol, ¿no? Y dicen, ¿tú alguna vez te habías planteado cuánto tarda un árbol en crecer? No, pues es que los romanos plantaron
algunos olivos y algunas encinas que tenemos ahora mismo en nuestra tierra. Es que ese concepto de que yo tengo que ver crecer un árbol, pues yo espero que los árboles los terminen de ver crecer mis nietos, ¿no? O sea, vivimos en esta inmediatez que comentabais antes y a veces le exigimos a los ecosistemas y a la naturaleza yo es que quiero plantar el árbol y pasado mañana verlo y que me esté compensando, que esté trabajando para mí, compensando mis emisiones. Pues es que no funciona así. Bueno, en esta línea no está la nueva normativa europea, ¿no? Donde el tema de de las compensaciones de huellas se amplían incluso a agricultura, ¿no? Eso es. Sí, sí. Y en el Pastos, carbono azul, sí. etcétera. O sea, eso sí que ha sido una conquista y de hecho España con los proyectos en Andalucía ha sido bastante pionera y muy interesante todo lo que han trabajado porque tienes toda la razón. Ahora mismo estamos en un momento de expansión. expansión de esto basado siempre en la ciencia. Yo no me cansaré, o sea, de verdad que esto es peligroso. O sea, esta buena intención, muchas veces, porque lo comentabais antes, detrás de esto hay buena intención. Es que eso es así. Pero es que a veces la sostenibilidad en pro de esta buena intención es que puede ser perversa, ¿no? O sea, y no podemos pervertir esto. Es como cuando a mí me dicen, no, es que... Una cosa muy tonta, y ya me callo. Cuando me dicen, no, es que hemos enviado a los equipos para no coger un avión, pues les vamos a mandar... pues un director de producción. Pues he pensado que vamos a mandar a la gente a hacerse 8 horas o 9 horas de tren para no coger un avión. Bueno, a ver, sentido común. Reduzcamos el avión todo lo posible. No seré yo la que no diga que hay que usar más el tren que el avión y en España tenemos suerte con eso, pero hay que meterle sentido común. ¿No? O es que no podemos utilizar botellas de agua y estamos con la que está cayendo en verano. La gente tiene que beber, sentido común. Elijamos la mejor botella de agua, la de plástico reciclado, ¿no? Pero en pro de ser más sostenibles no podemos perder el sentido común. Y en pro de compensar y de tener una buena intención de compensar tus emisiones, no podemos hacerlo a costa de los propios ecosistemas, yo creo. De todas formas, yo creo que lo veo muy optimista en el sentido de que hablamos... Yo creo que hablamos de mercados regulados donde tienen una obligación de compensar, ¿no? Y donde se hacen estas prácticas malas praxis. Lo bueno es que la industria española todavía no está en ese entorno, para nada, vamos. Están muy lejos, están invirtiendo precisamente en proyectos de regeneración o haciendo iniciativas en España, locales, como bosques propios, pero con este concepto, ¿no? Pero que es muy, muy pequeño en comparación con los mercados regulados, que donde yo creo que detectamos más estas malas prácticas, ¿no? Bueno, yo digo sí, por lo menos mi experiencia con sí, las sí. cientos de productoras. Lo que pasa es que trabajo, es verdad, vamos. estos eventos y estas cuestiones que antes comentabais, pues está así. Nosotras hemos visto spots de publicidad que están compensando, pues eso. O sea, que es una cosa complicada y que de verdad que creo que dentro de esta buena intención que hablábamos, para mí lo optimista efectivamente es que existan proyectos como este, ¿no? Que tú tengas un experto real al que acudir y al que decirle, oye, mira, tengo esta necesidad, ¿cómo lo podemos hacer? Y que cuando la industria cinematográfica está invirtiendo en proyectos así. Insisto, yo no Sí. Yo trabajo con cientos de producciones y puedo contar con las manos las personas que invierten, pero invierten en proyectos de calidad. Porque todavía no es una tendencia, porque no es un mercado obligado, es un mercado voluntario. Yo creo que esa es la clave. Quien invierte lo va a querer hacer bien. Cuando yo me refería a la burbuja, yo me estaba saliendo del cuadro. O sea, yo digo para acotar lo que estamos en la academia. Sí, no, efectivamente. Yo no Claro. desconozco el sector. Pero sí que es cierto que trabajando con el sector agroalimentario, con el sector industrial, te das cuenta que el relato, ¿no?, de calculo mi huella de carbono y compenso, aparecen muy frecuentemente los atajos. Y entonces en esa burbuja de yo te soluciono el problema aparecen todas estas permisividades que el MITECO ha dado a modelos de compensación que son cuestionables desde el punto de vista científico, o sea, por su viabilidad, y luego cuestionables desde el punto de vista de que estén haciendo, como decía Jesús, una aportación realmente a la biodiversidad, ¿no? Además, te subo la apuesta, te digo que ese tipo de reforestadora a nuestra industria no le interesa, porque son muy pocas emisiones y no le convierte en dinero. Directamente no te atienden cuando preguntas, oye, ¿cuánto vale? Ni te responden. Mira, hablo sí, bueno. típico que preguntas a todo el mundo y dices tú.
Para que sepa igual, que esto es igual yo me da la sensación de que tú tienes la foto más amplia de aquí en cuanto pero, mira, estoy pensando, habéis mencionado el eucalipto. La Asociación Forestal de Galicia, que agrupa a los principales propietarios forestales de Galicia, desde el año 2021 están sujetos a una moratoria. Es decir, la Xunta de Galicia, como el territorio de Vizcaya, ha prohibido temporalmente a las nuevas plantaciones de eucalipto. Hay un problema gravísimo en todo el norte y noroeste de sustitución de plantaciones de coníferas por eucalipto. No os lo voy a contar. Pero, ¿qué está ocurriendo? Que lo que no son plantaciones productivas empiezan a ser plantaciones de compensación. Y entonces te encuentras en la página web, si entráis en la Asociación Forestal de Galicia, veis la cantidad de proyectos, son 4 hectáreas, 5 hectáreas, porque el minifundio es una realidad en Galicia y en Asturias. Entonces, pequeñas hectáreas de propietarios que dicen, ¿qué hago? Pues voy al mercado de carbono, ¿no? ¿Cuánto supone esto dentro del modelo? A lo mejor escuchándote, pues a lo mejor no es la realidad, pero nuestra preocupación es que se infle. Que todo esto vaya, hombre, si este está plantando eucaliptos y le van a dar por tonelada a esto, pues yo también. Entonces, esta bola de nieve, esta deriva, es bueno que en foros de pues empecemos a decir, oye, cuidado que esto no es lo que esto no es la idea. No, y que la industria está consciente de que esto existe. Aunque aquí no se practique, esto existe. Y mientras sea voluntario, lo bueno es que quien va a invertir va a invertir bien. Es cierto, de todas formas, por dudas, por ejemplo, en Galicia, que hay mucho tema de reforestación en suelo incendiado, eso está regido por el MITECO, ¿no? Para que plantes bosque como tal, ¿no? ¿O no? Digo, si lo has registrado, porque nosotros, por ejemplo, una garantía de calidad... Las competencias forestales son de la Xunta de Galicia, o sea, todo el digo, tema si está registrado, ¿no? Para que poder registrar ese territorio quemado. Estamos dando por hecho... ¿no? ¿O no? Pregunto, es una pregunta, ¿eh? Yolanda, estamos dando por hecho que en el Ministerio lo están haciendo bien. Ya que... Claro, entonces aquí estamos... no, pregunto, que es una sí, consulta, bueno, no y yo te estoy dando una opinión. Sí. La lista que comentaba Jesús de poner como especies prioritarias, especies exóticas, y no que formen parte del paisaje ibérico y, por tanto, que sea restauración, da una idea de cómo el sector, una parte del sector ha querido jugar Entonces, MITECO certifica lo que ponga en el Real Decreto y, por tanto, si plantas eucalipto, plantas arizónicas o plantas lo que sea, pues te lo certifica. ¿Ha hecho bien el MITECO? Yo creo que no. Pero eso te lo certifica, entiendo, un cambio de uso de suelo, no en una reforestación en un territorio incendiado, por ejemplo, porque no cumple la normativa. Vamos, yo por lo que he leído. Pública. Cuando se incendia un terreno, normalmente, y bueno, la ley de montes ya, vamos, tanto la antigua como la nueva, ya establecían que obviamente no se podía pasar a cambio de uso agrícola o tal, ¿no? Porque eso favorecía claramente unos intereses. Entonces, un terreno forestal era un terreno forestal incendiado o no incendiado. ¿Qué ocurre? Que cuando se quema un monte y a la hora de restaurarlo, de regenerarlo, pues hay primero una presión social, y si no la hay, se crea. Y luego, a la hora de restaurarlo, de qué se pone y cómo se pone, no hay nada realmente establecido de qué especies poner, ni de cómo hacerlo, ni de qué pautas. Yo recuerdo un incendio, el del Puerto de las Palomas, en la Sierra de Cazorla, ardieron allí bastantes hectáreas, donde había varios grupos de investigación, cada uno haciendo un tipo de restauración en cada área diferente. Porque para cada uno de ellos era mejor esto, o mejor aquello, o mejor tal, ¿no? Entonces, no hay un consenso para decir, vale, esto se ha quemado, hay que hacer esto. O sea, no hay una línea oficial, no hay una guía oficial, ¿no?, para hacerlo. ¿La mejor opción cuál es? Es que también es complejo porque la vegetación mediterránea está perfectamente adaptada al fuego, ¿no? Entonces, cuando un monte se quema, pues si hay cepas, quiero decir, en el subsuelo, hay raíces y demás, de especies rebrotadoras, pues a los 4 años va a estar así todo, de alto. Si son pinos o son, bueno, otras especies que son autóctonas, que están ahí, que hay 4 pinos, cuando hay un incendio, a muchos pinos les beneficia el fuego. Con lo cual, a los 15 años, pues el monte otra vez alto, ¿no? Entonces, ¿vamos a tocar a esas zonas? Pues depende, a lo mejor no compensa. Es que la foto es fea. Lo que pasa es claro, lo que comentabas, que ver el monte quemado es feo. Quien haya visto un incendio y haya ido al año siguiente, como si en una zona que medio llueve, está todo verde. Después del incendio, como llueva,
Y hay montañas, claro, toda esa ceniza, todo eso va a ir a los ríos lo van a llevar al mar. En Galicia ya sabemos lo que pasa con las rías, con la pesca, el marisqueo y demás, ¿no? Porque todo eso va a ir de allí y ya se acabó. Se acabó el marisqueo, se acabó todo. Pero claro, eso son 2 meses. Y luego hay especies, por ejemplo, el alcornoque, que es una especie, bueno, pues, que está ahí, del bosque mediterráneo, autóctono, lleva millones de años con nosotros. Y este árbol tiene una corteza que no arde. O sea, si chucarras, queda negro. Pero pasa el fuego y no arde. Sigue vivo. La copa se le quema entera, se hace carbonilla, desaparece la copa. Pero a los 2 3 años, ese árbol rebrota. Pero no de la raíz, rebrota de las ramas. Entonces, a los 2 o 3 años está el bosque otra vez, como si no se hubiera quemado. ¿Qué ocurre? Pues que no hay alcornoque en España. Pues han eliminado miles y miles y cientos de miles de alcornoques. Entonces, cuando un monte se quema, pues, o sea, cuando se quiere gestionar un bosque en zonas que son propias para el alcornoque, ¿por qué no se ponen más alcornoques? ¿Por qué se ponen otras especies? Entonces, si reforestáramos con alcornoque, en zona de alcornocal, obviamente, pues ya estamos ganando pues, un montón de puntos. Porque estamos favoreciendo una mayor resistencia, mayor resiliencia de cara al futuro. Porque va a haber incendios forestales cada vez más. ¿Por qué? Porque cada vez llueve menos, bueno, llueve más o menos igual, pero la evapotranspiración es mayor, el calor es mayor y los bosques españoles van a ser cada vez más secos y van a arder cada vez mejor. Entonces hay que ir pensando en especies, a ser posible, autóctonas, por la biodiversidad, por sus múltiples ventajas, como el alcornoque, que es una auténtica maravilla, es un regalo del cielo para los bosques españoles. Después hay un tipo de bosque que sí que veo yo. Tenemos no sé, que ir somos terminando frutales, ¿no? porque... Sí. Esto es una clase de ecología, al final. A ver, Entonces, bueno, hay una pregunta ahí de Carlos que estaba Pellecer. Yolanda, que estaba ahí. No, sí, que hay como ahora una tendencia en ciertos aspectos de reforestación con árboles frutales para generar tanto empleo como riqueza en la zona, no solamente con los equipos que están sembrando, sino después con el fruto que va a dar y la industria agroalimentaria que se genera. ¿Eso también tendría algún problema? Vamos, yo entiendo que los frutales consumen una cantidad de agua, entre otras pero cosas. independientemente de eso. De hecho, locales, vamos, autóctonos. hay algunos vídeos que circulan por ahí continuamente. Bueno, yo creo que es más o menos el mismo, ¿no? Que cuando vayas al campo, pues y vas comiendo fruta, No, pero digo que local. obviamente que lo tienes todo por ahí, que eso, oye, pues O sea, las los proyectos semillas... que son, por ejemplo, de almendros en zonas de almendros y poner más almendros para que el pueblo pueda explotarlo, por ejemplo, en la España vaciada y después tiene una industria alimentaria asociada. Pero hablamos de 2 cosas diferentes. Me refiero a eso. Una cosa de Tenemos que agricultura... cortar porque es que luego tenemos ahora la entrega del premio Radio Verde. Lo siento mucho. Vale. Ya, para la próxima jornada tenemos una pregunta de Carlos por ahí. Sí, ahora. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Yo venía aquí verdaderamente para intentar iluminarme, porque no es la primera vez que la Academia, y que de hace 4 o 5 años esta moda del sello verde en los rodajes, y hago la verdad es que finalmente me he iluminado, pero por la parte izquierda, por la parte de vosotros. Yo pondría una línea claramente roja entre vosotros dos y vosotras, que son los que habitualmente hemos venido a estos, y que cada vez que yo salgo de un tema, del tema verde del cine, salgo muy confundido. Y hoy estas 2 personas me han iluminado. Y os voy a explicar a vosotras por qué. Voy a poner además varios casos. Cuando empezasteis hace 4 o 5 años con el famoso decálogo de lo apisonadora que somos los del cine cuando vamos a no importa qué lugar, y había en unos sitios, en unas Film Commission o a través de vuestras empresas, los 10 puntos, lo tal. Bueno, había cosas como, por ejemplo, eliminar todo lo que hasta ahora se ha venido utilizando en el cine los directores de fotos. O sea, hay que utilizar LED. Bueno, esto es una barbaridad. Esto es como si a Goya le dijéramos, oiga, usted no puede utilizar el color rojo porque contamina más que los demás. Es decir, viene Storaro o viene un director de foto y debe decir, mira, ahora me vas a iluminar con LED y no vas a inutilizar. Los HMI están prohibidos, los arcos antiguos porque quiero hacer un... O sea, verdaderas cosas llenas de buenas intenciones, pero no yendo a la práctica, ¿no? Que, bueno, obviamente, en los catering, bueno, pero esto ya lo hacemos en nuestras casas. O sea, eliminar el plástico. O sea, yo empecé a clasificar en mi casa las basuras porque una hija mía, cuando era adolescente, nos machacaba en la nevera poniendo las cositas donde había que ponerlo. Cosas que son evidentes. Y luego han ocurrido cosas como, por ejemplo, has hablado de los Goyas antes. Bueno, parece que hemos mejorado con los Goyas en Granada, porque en Málaga
que fue la primera vez donde Academia, esta Santa Casa, y el Festival de Cine se vendió la historia de la compensación de la huella de carbono, yo me acuerdo que escribí un artículo en un diario de Málaga en el que colaboro, y entonces me contestó directamente la concejala de Medio Ambiente diciendo esto que entonces no sabíamos. Yo no soy una persona experta, yo soy un productor de cine, no soy un experto en temas de verde y tal. Y dijo que es que se iban a plantar unos árboles en los montes de Málaga y explicó, por primera vez entendí este tema que me ha quedado además clarísimo, porque verdaderamente había que acudir a expertos como vosotros, porque, por ejemplo, habéis aclarado algo que es lo del tema de los diferentes árboles. O, por ejemplo, una cosa que nunca decís vosotras, que también me enteré hace poco, que la propia Academia con el tema del sello verde, que es que, y decidme si no es así, parece ser que esos árboles que se plantan, que entendemos que es bueno, tardan veintitantos años en crecer y en compensar esa huella de carbono. A mí me parece que ese dato es fundamental. O sea, no solo decir, como se ha dicho aquí en esta casa, en la última asamblea, porque lo preguntamos, cuánto había costado los árboles que el presidente de esta academia había plantado en Santander o en Asturias, y que dijeron que eran 14.000 no sé cuántos euros, que por cierto me parece baratísimo, pero en ningún lugar nos explicaron que tardan veintitantos años en crecer y en compensar esa huella de carbono. O sea, esto me parece una falta de transparencia absoluta. En Málaga resulta que le dije a la concejala, bueno, pues nada, esperaré justo un año, y al año volví a escribir otro artículo diciendo que dónde estaban los árboles. Resulta que esos árboles no se habían plantado, directamente no se habían plantado. Veo que hemos mejorado, ¿no? Porque, aunque de una manera no acertadamente, pero al menos en Granada se ha hecho algo. Entonces, a mí me parece que hay mucha demagogia con este tema del sello verde en el cine. Me parece que hay poca transparencia. Soy un poco Repsol, salvando las distancias. Entonces, a mí me gustaría que esta cosa se cambiara, porque creo que conciencia la hay, la tenemos todos, los que sabemos más o los que sabemos menos. Luego, por ejemplo, hay cosas como, por ejemplo, y decidme si no es así, parece ser que lo que más contamina en una fiesta de los Goya es la propia alfombra roja. Y yo me pregunto, ¿aquí estaremos dispuestos, por ejemplo, porque entiendo que una forma de, no de compensar después, sino de empezar antes, sería eliminar la alfombra roja? ¿La alfombra roja se eliminaría en un acto y que históricamente ha ocurrido tantos años como este? No. A lo mejor la forma es los textiles que llevamos puestos en el Día de los Goyas, también parece ser que es lo mayor contaminante. A lo mejor resulta que lo magnífico sería hacer unos Goyas nudistas. Entonces, lo cual sería magnífico, ¿no? Bueno, en resumen, que la verdad venía con esta historia de iluminarme y me ha quedado clarísimo la intervención de vosotros. Y creo que ahora me quedo preocupado si la conclusión que estás diciendo ha salido de aquí. ¿La conclusión de qué? No sé, esto que estás diciendo de cuestionar... Los Goyas nudistas, lo digo en plan de broma. Pero en general, de cuestionar que la industria tenga, cada uno de nosotros y los sectores económicos donde trabajamos, tengamos que cambiar nuestros hábitos. Entiendo que no estás diciendo eso. No. Ah, vale. Vale. Por lo tanto, creo que concluir, por favor, que viene Alba Flores detrás. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, a los miembros que han participado en la mesa, a vosotros, lógicamente, por vuestra asistencia, y también gracias a la Academia por poner en marcha estas iniciativas, ¿no? Que nos yo gracias por invitarnos, gracias Yolanda y Ana, porque yo he aprendido mucho con vosotras y yo creo que es muy interesante también encontrar vuestra iluminación en este tema. Muchas gracias a vosotros. Bueno.